parte de nuestro lenguaje sería nuestro pacto social, ¿no? Todo lo que esté dentro del pacto social que hemos quedado no es delito, y lo que no esté dentro de nuestro pacto social es delito. Luego nos vamos a literatura más reciente, donde se menciona, ¿no? Por ejemplo, Burt nos menciona que el delito tiene que entenderse desde lo social, netamente, ¿no? No tenemos que aterrizarlo en lo biológico o en lo individual, porque también habían enfoques donde mencionaban que el delito era parte de una manifestación individual, de una patología incluso, y al mismo tiempo también digamos que un delincuente tenía ciertas características físicas, ¿no? Como por ejemplo, que los ojos tenían ojeras más grandes, los ojos hundidos, o que pues pertenecían a ciertas etnias, que pertenecían a ciertos territorios, ¿no? Etcétera. Entonces, ante ello es que surge también esta crítica, ¿no? Que es que el delito tiene que entenderse desde su dimensión social. Y luego también Morín nos explica que el crimen en sí no solamente podemos entenderlo desde lo individual, sino desde la parte social, económica e incluso política, ¿no? Entonces, como ven, el delito es una manifestación social, ¿no? Es una manifestación social, económica, política que tiene que ver justamente con el rompimiento del pacto social que nosotros hemos tenido. Entonces, en pocas palabras, si nosotros queremos, por así decirlo, tener un concepto, que al fin y al cabo nunca vamos a tener un concepto muy rígido de ello, principalmente si lo estudiamos desde la sociología, desde la ciencia política, desde la economía, ¿no? Tal vez en el derecho sí, el delito está ya establecido, pero desde un punto de vista mucho más crítico, quiero denominarle, ¿no? Mucho más de investigación profundo, vamos a tener esto. Entonces, el delito como una manifestación de conflictos y desigualdades dentro de una sociedad, ¿no? Que va mucho más allá de lo legal, que va mucho más allá de lo legal, que afecta la cohesión social, es decir, que va a romper el tejido que nosotros hemos construido como sociedad, va a ir, las extorsiones es un claro ejemplo, y que genera pues esta sensación de inseguridad, ¿no? De alerta, y que al mismo tiempo también va a reflejar situaciones estructurales de la comunidad. Como ven, es muy denso. ¿No? Es muy denso el tema de entender el delito y que más adelante hay un gráfico donde más o menos vamos a poder situarnos. Ahora, ¿por qué nosotros, como politólogos, como sociólogos, como antropólogos, como académicos en general, tenemos que entender al delito? En una primera instancia es porque primero, cuando nosotros medimos y entendemos el delito, vamos a poder saber la magnitud real de lo que está sucediendo, ¿no? El caso de las extorsiones, nuevamente lo llevo. ¿Hemos medido bien las extorsiones? ¿Sabemos realmente cuántas extorsiones ocurren? ¿Sabemos dónde ocurren? No necesariamente quiénes lo hacen, ¿no? Sino a quién es la víctima, ¿no? ¿En qué territorios? ¿Qué condiciones tiene ese territorio? ¿Quiénes son las principales víctimas? ¿Qué características políticas, sociales, económicas tienen estas víctimas? Cuando nosotros entendemos y medimos justamente estas características y podemos medir los números, podemos comprenderlos, es que nosotros vamos a poder no solamente plasmarlo en documentos académicos, sino tomar mejores decisiones políticas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar patrones, ¿no? Porque el delito, de por sí hay algunos delitos que se pueden predecir, entre comillas, predecir, pero sí se pueden medir los patrones, sí se puede saber tal vez qué podría pasar, generar escenarios hipotéticos y al mismo tiempo también se puede saber en qué periodos es que ciertos delitos, ¿no? O ciertos tipos de delitos van a ser más cometidos que otros. Todo esto, cuando nosotros podamos no solamente medir en números, sino también producir conocimientos, saber, poder explicarlo, ¿no? Etcétera, vamos a poder generar evidencia para el diseño de políticas públicas. Toda política pública tiene que partir desde el entendimiento de un problema público. Pero para entender este problema público, sí, es necesario que se despliegue un trabajo de campo y todo ello, pero también revisar literatura. ¿Por qué? Porque en la revisión de la literatura, en los estudios de caso, es que vamos a encontrar evidencia respecto a un determinado problema que nos va a permitir al mismo tiempo formular una buena política pública. Entonces, si nosotros no comprendemos bien el delito, no medimos bien el delito, no vamos a tener buena evidencia científica y por lo tanto no va a haber un buen diseño de políticas públicas. Entonces,
Si nosotros ahorita queremos hacer una crítica a cómo se está atendiendo el tema de el fenómeno delictivo, el crimen organizado, es porque el diseño de las políticas públicas no están, digamos, si lo vemos de una manera crítica, no están bien. ¿Pero por qué no están bien? Porque tal vez no se ha comprendido de la manera más real, podría decirlo, o de una manera crítica al delito. Entonces, como ven, es una cadena muy interesante donde la responsabilidad está en nosotros, los que no solamente difundimos el conocimiento, queremos hacer conocimiento y al mismo tiempo estamos estudiando o estamos en proceso de poder escribir no solamente nuestras tesis, ¿no? Tal vez artículos o estudiar en general. Está ahí también, ¿no? Como parte de la responsabilidad. También nos va a permitir evaluar la efectividad de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ahorita, al día de hoy, hacemos un estudio sobre las extorsiones, encontramos que hay más extorsiones que cuando se diseñó la política contra el crimen organizado, entonces nos vamos a dar cuenta que esa política no está bien. Entonces, la estrategia que se planteó no estaba bien o no ha funcionado en el tiempo. ¿Qué significa? Que tenemos que construir otra, cambiarla, etcétera, ¿no? Como ven, es un esfuerzo muy recogido de las políticas públicas basadas en evidencia que, bueno, parten, digamos, desde el sector de la salud, ¿no? Pero que tienen que ver mucho con este enfoque de políticas públicas basadas en evidencia, netamente basadas en evidencia. También ello nos va a permitir incorporar, pues, otras cosas, ¿no? Si bien nosotros podemos comprender el delito desde quién lo hace, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pero ¿y qué hay de las personas que sufren, de las víctimas? ¿No? Si nosotros también comprendemos esta dimensión, quiénes son las víctimas, cuándo son potenciales víctimas, dónde podrían ser potenciales víctimas, también vamos a poder recuperar espacios y también vamos a poder intervenir desde una perspectiva de políticas, vamos a poder intervenir en determinados espacios con mayor precisión porque ya tenemos la evidencia, ya hemos medido y hemos generado el conocimiento, ¿no? Y no solamente ello, y es que de por sí el delito es una expresión de violencia, es una expresión de poder, ¿no? De poder, es una expresión de violencia, y esta expresión de violencia va a generar coerción, va a generar miedo, va a generar temor. Y al momento de generar esto, pues las personas, y no solamente la propia expresión de la violencia, sino también la responsabilidad de las instituciones públicas, ¿no? ¿De qué? De que, por ejemplo, no tienen legitimidad, no tienen confianza, etcétera, va a generar que la persona víctima de la delincuencia no quiera denunciar, porque no confía, ¿no? O dos, porque tiene miedo. O también porque, por ejemplo, no hay una respuesta viable de la institución, de los operadores de justicia. Y así una serie, ¿no? Y esto, a este vacío que se genera en cuanto al número, ¿no? En cuanto a las víctimas que no denuncian, por ejemplo, es la denominada cifra negra. Entonces, si nosotros estudiamos no solamente desde los números, sino también desde lo cualitativo, ¿no? Vamos a poder conocer la cifra negra. Al involucrar a múltiples actores, y al poder medir el delito vamos a conocer la cifra negra, o por lo menos vamos a acercarnos. Y así nosotros vamos a poder tener una visión mucho más macro de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y bueno, por otro lado también tenemos que va a fortalecer la capacidad institucional, va a permitir pues una mejor gestión pública, una mejor gestión de los recursos, una mejor distribución, ¿no? ¿A qué instituciones yo le doy mayor presupuesto para seguridad? ¿A qué otras instituciones no le doy tanta? ¿No? ¿Quiénes están más involucrados? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las extorsiones. Mucho se habla de que la responsabilidad es de los operadores de justicia, en efecto, pero ¿qué condiciones provocan que exista la extorsión? Entonces, cuando nosotros entendemos qué condiciones existen para que existan las extorsiones, valga la redundancia, disculpen, ahí vamos a poder ver, oye, la responsabilidad no solamente es de los operadores de justicia, sino tenemos también a toda esta gama de responsables de que las extorsiones existan. Entonces, nosotros ya no solamente lo estamos viendo desde un punto de vista de muy cliché, ¿no? Ah, sí, el Ministerio Público, la policía, el Poder Judicial, el INPE, ya, ¿y qué hay de las municipalidades? Ya, ¿y qué hay, por ejemplo, de las instituciones, de los organismos autónomos? ¿No? ¿Y qué hay, por ejemplo, del tema de la fiscalización? Que eso no ven los operadores de justicia. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay de ellos? ¿Ellos tienen responsabilidad? ¿No tienen responsabilidad? Y ahí está nuestro deber como investigadores y para medir el delito, para comprender el delito, de poder atribuirles una responsabilidad, evidentemente siempre bajo regularidad científica, de cómo ellos, su participación podría disminuir el delito, por ejemplo. ¿No? Nuevamente, en las extorsiones.
Las extorsiones, ¿en qué lugares ocurren? A grosso modo, lugares donde hay mucha informalidad, para mí, espacios autoproducidos, ¿no? Donde hay espacios, muchos espacios autoproducidos. Y los espacios autoproducidos, ¿por qué se dan? ¿No? ¿Por qué se dan estos espacios autoproducidos? Por las municipalidades, por el Estado que evidentemente no genera buenas políticas y tenemos una gama más amplia, ¿no? Vamos a aperturar nuestra visión de quiénes son los responsables. Entonces, para ello es importante medir el delito. Para ello es necesario comprender el delito para nosotros poder fortalecer y generar mejores intervenciones. Entonces, bueno, también conocer y difundir sobre el delito, sobre el crimen, nos permitir, va a permitir hacer que las demás personas, las otras personas, digamos, que quienes no están involucrados en el tema, pues tengan mayor compromiso, ¿no? Se familiaricen mejor. Y evidentemente también poder generar un mejor diagnóstico al respecto, ¿no? Y un debate público sobre la violencia y la inseguridad. Entonces, el delito como problema social. Ya entendimos aquí por qué tenemos que medir el delito, lo urgente que es el delito, ¿no? Medir el delito. Entonces, crimen, delito, como les dije, ¿no? En algunos en la literatura, en algunos casos lo denominan como crime, crimen, en otros como delito, ¿no? Por lo general hablaba con un amigo abogado y me decía, delito es cuando ya está tipificado, ¿no? El crimen es, antes de, evidentemente tiene su parte legal, pero aquí lo vamos a tomar como sinónimos. El crimen y el delito va a tener una dimensión económica para que ocurra un delito. Va a tener que tener su dimensión social, va a tener que tener una dimensión urbana, una dimensión institucional, una dimensión cultural y comunitaria e incluso una dimensión criminal. Como ven, en realidad aquí le puse flechitas de un ciclo, pero todos están interconectados entre todos. Al fin y al cabo, el crimen y el delito va a ser la materialización de múltiples dimensiones que nos acompañan a nosotros como sociedad, como Estado, ¿no? Va a ser la materialización de ellos, que interactúan entre sí y que generan el terreno propicio para que ocurra un crimen o un delito. Entonces, y estamos hablando de contextos urbanos, porque si nosotros nos vamos a contextos rurales, donde vamos a tener una amplia gama de mercados criminales y al mismo tiempo también de comisión de delitos, va a ser desproporcional lo que nosotros queremos comprender. Pero aquí en espacios urbanos tenemos esto. Por ejemplo, en la dimensión económica, la pobreza es muy importante, es un factor muy importante, una variable muy importante. La pobreza, ¿no? Por ejemplo, la movilidad generacional también. En la dimensión social vamos a tener aquí, digamos, principalmente el comportamiento de donde nosotros nos desempeñamos como seres humanos. También en la dimensión urbana, por ejemplo, los espacios autoproducidos, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa con estos servicios que a nosotros no nos proveen de manera adecuada y que tenemos que buscar alternativas, como por ejemplo el tráfico de tierras, para poder acceder a un determinado territorio, a nuestra casita, pero que evidentemente pues es el descuido del Estado, es el descuido de pues de las instituciones, de una estructura, ¿no? Del sector privado, etcétera. En la dimensión institucional, la corrupción, vamos a tener a todo el tema del conflicto de poderes, conflicto de intereses, ¿no? Que justamente el diseño institucional propiamente dicho. Si ahorita nosotros nos ponemos a ver de manera crítica este conflicto que está existiendo entre el Poder Ejecutivo, el MP, el Congreso, etcétera, ¿quién es el mayor beneficiado de todo esto? El mayor beneficiado de todo esto no va a ser la ciudadanía, nosotros, sino va a ser el delincuente, porque va a tener un diseño institucional, una dimensión institucional muy débil. Por lo tanto, va a haber una persecución penal muy débil para el delincuente, ¿no? La dimensión cultural y comunitaria suma también, es muy importante. Y aquí, por ejemplo, quería hacer énfasis en la transformación digital y todo ello. No sé si ustedes se han tocado con TikToks, con Reels, con videos en YouTube de, por ejemplo, los pulpos, ¿no? Que venden su merchandising, que venden sus polos e incluso a mí me sale mucho, tal vez por el propio trabajo que hago, ¿no? Pero me salen muchos videos de personas que están pues cargando, se prendió ya, que están cargando, por ejemplo, avionetas llenas de droga en el Braille. No, me salen TikToks. Que al final en los comentarios, cómo entro al negocio, cómo hago esto, etcétera, etcétera. Entonces, es una dimensión cultural y comunitaria también, que la tenemos ahí presente.
Y una dimensión criminal que existen organizaciones criminales, que existe crimen organizado, que se nutre de todo esto, ¿no? De un ciclo de pobreza, una organización criminal, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, esto no sucede felizmente en el Perú, un cartel en Colombia, ¿no? Que ve una dimensión de un cartel de droga, que ve pobreza en un determinado territorio, lo recluta, ve una sociedad pues muy dispersa, ¿no? Un tejido social muy cohesionado, no muy cohesionado, ¿no? Al mismo tiempo también ve pues que tienen que ellos autoproducir sus espacios, ¿no? Sus escaleras, sus pistas, etcétera, que pueden pagar a funcionarios, ¿no? Que pueden corromper instituciones, un diseño de persecución penal muy débil y al mismo tiempo también pueden pues vender su merchandising, pueden ofrecer, pueden hacer una especie de, como lo dicen en las relaciones internacionales, ¿no? De soft power, de una especie eh, de poder, ¿cómo decirlo?, invadir o poder meterle en la cabeza a los jóvenes a partir de, pues, TikToks, de videos, ¿no?, de la vida fácil. Un terreno propicio, como ven, ¿no? ¿Vieron? O sea, que quería retratarlo de la manera más simple, por así decirlo, porque en el tema de las extorsiones es un poquito más complejo, en el tema de robos es un poquito más complejo, en el tema de tráfico de tierras es más complejo incluso, de minería ilegal es complejo. Y aquí también quería hacer énfasis que cada delito, vamos a denominarle, cada delito tiene su propio ciclo, tiene su propia forma de entender cada delito, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos entender a los robos, va a tener por qué en su dimensión económica, el por qué en lo social, el por qué en lo urbano, el por qué en lo institucional, el por qué en lo cultural y el por qué en lo criminal. Que en algunos casos va a coincidir con lo de la extorsión, sí, pero en otros casos no. Que en algunos casos va a coincidir, por ejemplo, con la minería ilegal, sí, pero en otros casos no. Y como ven, cada uno de estos delitos, que también en la literatura se le considera como economías ilegales, ¿no? Que cada una de estas economías ilegales es, pues, digamos, tienen sus propios factores, su propia dimensión, su propio ciclo, le denominan. Esto de aquí, igual, el conjunto de papers, de artículos de donde he podido extraer todo esto y también así la experiencia misma que he podido, que he podido tener, se los voy a compartir en un zip, ¿no? Donde están muchos papers. Hay como 100, creo. Y para que ustedes puedan leerlo, si desean, lo puedo hacer llegar mediante la junta directiva, para que puedan repartirlo, ¿no? Abiertamente. Entonces, y ahí está, van a encontrar mucho de lo que digo ahí y cómo he tratado de simplificarlo, ¿no? Esto es, digamos, elaboración propia. Ahora, nos vamos al tema de robo de celulares, ¿no? Y aquí les estoy mostrando un mapa de calor, ¿no? Que es el mapa de calor de robos en Lima Metropolitana. Y esta es la fuente del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que es distinto, ¿no? Al Observatorio del Delito y la Criminalidad, donde estoy yo. Esto de aquí del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana es de fuente abierta, tienen que construirlo, evidentemente. Y si desean otra sesión, ¿no? Si se involucran más con el tema, les gusta, les apasiona, como a mí, por ejemplo, pues podemos hacerlo o tal vez un taller de cómo medir ya, ¿no? Un taller netamente, porque esto es una sesión más académica, un taller donde, oye, hay que, o incluso tratar de proponer una investigación en conjunto, etcétera, para que les sirva a ustedes y poder, ¿no? Enseñarles eso en pequeño paréntesis. Y aquí tenemos el ciclo, ¿no? Que era aquí justo donde yo quería llegar. Como ven, no está completo porque era parte de si ustedes pueden participar, si el moderador o la junta lo permite, si desean participar y perfecto, y si no, yo también continúo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el mapa. Como ven, mientras más rojito es donde hay mayor cantidad de robos y mientras más amarillo, ¿no? Evidentemente hay menos cantidad de robos. Entonces, ¿dónde ven que se concentra la mayor cantidad de robos, a grosso modo? Por ejemplo, yo digo Cercado de Lima, Rímac, ¿no? Parte de San Juan de Lurigancho. También hay puntos como vendría a ser, por ejemplo, aquí, ¿no? Que me parece que esto es Chorrillos, Barranco. Por aquí tenemos en el sur, ¿no? Por aquí tenemos San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Por aquí tenemos al Callao, ¿no? Pero por aquí ya pues se va dispersando. Como ven, la mayoría se concentra de robo de celulares por esta zona, ¿no? Entonces, el esfuerzo también de medir está en irnos. Ahora, estos son robos, no es robo por celular, ¿no? Pues son robos. Pero ahora vayamos al tema de robo de celulares. ¿Por qué ocurren los robos de celulares? Que de hecho se considera un mercado criminal, un mercado ilegal. ¿Por qué ocurren los robos de celulares? En la dimensión económica puede ocurrir por el tema de, uno, porque va a haber una persona que quiera comprar un teléfono a precio muy bajo, ¿no? A precio muy bajo, que quiera comprar, sin importarle que venga pues con una muerte encima, ¿no?
Disculpen si soy crudo en algunos aspectos, creo que es el día a día, pero lo digo, ¿no? Entonces, digamos, la oferta. Va a haber una oferta, va a haber una demanda, perdón, va a haber una demanda. Y ante esta demanda va a haber una oferta, evidentemente. Es algo real, es algo que no vamos a poder decir, la demanda no va a existir. Va a haber una demanda, ¿no? En lo económico. Al mismo tiempo también va a haber pobreza. También aquí vamos a tener a pobreza, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión social, lo que les mencionaba, que tiene que ver mucho con lo económico, ¿no? Va a haber una sociedad que no le va a importar que esa arma, que ese teléfono celular, pues sea justamente arranchado a una persona, ¿no? Que ha sido golpeada, etcétera, ¿no? Y va a haber una sociedad que va a tolerar este robo de teléfonos, que va a tolerar la venta de teléfonos, que va a proteger la venta de teléfonos, ¿no? En la parte urbana va a haber espacios, por un lado, que sean propicios para que el delincuente pueda tener la oportunidad, ¿no? Espacios oscuros, sin vigilancia, ¿no? Sin presencia policial. Al mismo tiempo, también, por ejemplo, van a haber condiciones como, o mercados autoproducidos donde se vendan ese tipo de artefactos, ¿no? Entonces, como ven, ya tenemos tres cosas, ya tenemos tres problemas distintos, o cuatro incluso. A la dimensión institucional, ni qué decir. Vamos a tener responsabilidad de los gobiernos locales porque no hacen la correcta fiscalización de los mercados de sus zonas. Vamos a tener policías que posiblemente estén metidos en ello. Vamos a tener fiscales que posiblemente estén metidos en ello. Jueces que pues no den las condenas necesarias. Vamos a tener a OCIPTEL que no hace pues su cargo de fiscalización. Vamos a tener posiblemente el Congreso, ¿no? Que apruebe algunas leyes, etcétera, que beneficien al tema del robo de celulares. Por ejemplo, en la dimensión económica también vamos a tener el excesivo precio de los teléfonos, ¿no? El excesivo precio de los teléfonos. Entonces, ya tenemos varios problemas, como ven, y que cada uno aterriza un problema. En la dimensión cultural y comunitaria, ¿no? Vamos a tener personas que pues quieren presumir que tienen su teléfono de última generación, etcétera, ¿no? Y que lo van a hacer mucho más normal. Vamos a tener músicas o canciones que nos estén hablando que han asesinado a alguien por robarle su teléfono y lo vamos a reproducir, vamos a subir nuestro TikTok, vamos a normalizar un comportamiento, ¿no? Y en la dimensión criminal, pues vamos a tener personas dispuestas a robar, dispuestas a delinquir, ¿no? Para cubrir este ciclo. Organizaciones, bandas, redes criminales articuladas, creadas. Entonces, como ven, lo he tratado de hacer muy a grosso modo, meternos en cada uno de estos aspectos, principalmente en lo social, digamos, es posiblemente abarcar muchas horas porque es un debate muy extenso. Y si aquí alguno de ustedes tiene, antes de pasar ya a lo siguiente, tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, puede levantar la mano y en caso que no, continuamos normal. Bueno, me parece que no hay ninguna mano levantada. Continuamos. Entiendo que creo que al final va a haber una ronda de preguntas, así que también está bien. Pero vamos a irnos ya entonces a la parte de la medición, ¿no? De herramientas cualitativas y herramientas cuantitativas. Aquí hubo un problema. Aquí son las cualitativas y en las siguientes son las cualitativas, ya, las cuantitativas. En cuanto a las herramientas cualitativas, sabemos, ¿no? Que estas pues no son para poder conocer números exactamente, sino tal vez cuestiones abstractas, ¿no? Mucho más subjetivo, más que lo... También podemos ver cosas subjetivas, pero es mucho más subjetivo. Por ejemplo, las entrevistas a profundidad, ¿no? Algo que dentro de la literatura académica, dentro de los estudios, utilizan mucho y se utiliza mucho en el tema del estudio del delito, del crimen, son las entrevistas a profundidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a permitir recoger narrativas con las cuales nosotros vamos a poder generar, pues, conocimiento, ¿no? De víctimas, de victimarios, de autoridades, ¿no? De la comunidad en general, de instituciones, etcétera. Aquí quiero hacer un hincapié, ¿no? Por ejemplo, para yo poder optar por la licenciatura, hice mi tesis sobre el trabajo sexual y las políticas públicas, justamente en Cercado de Lima, y entrevisté a trabajadoras sexuales, ¿no? Y créanme que fue una experiencia, digamos, muy compleja, pero al mismo tiempo muy enriquecedora en el tema metodológico. Cómo llegar, cómo hacerlo, ¿no? Cómo contactar con esas personas, cómo poder entrevistarlas, cómo yo romper esquemas que ya había construido a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo poder hacerlo. También están los grupos focales, ¿no? Que nos va a permitir, pues, reunir a una cantidad determinada de personas, ¿no? Digamos, pertenecientes a un mismo grupo donde nosotros vamos a poder
identificar perspectivas colectivas, ¿no? Uno de los esfuerzos que se hacía el año pasado y que también hemos venido haciendo en el observatorio es reunirnos pues con personas, con ciertos gremios, ¿no? Que por cuestiones discrecionales no puedo mencionar, pero con ciertos gremios y que nos compartan sus experiencias respecto a lo que realmente está pasando, ¿no? Porque muchas veces, y esto es algo que también nos va a ocurrir seguramente como investigadores, es que nosotros podemos tener pues la perspectiva de los medios sobre un determinado problema que están diciendo a nombre de un determinado grupo. Pero cuando luego uno como investigador se acerca y empieza a escuchar a los grupos, pues va a entender mejor que los medios, ¿no? Porque pues va a ser fuente directa. Siempre recorrer a la fuente directa. La observación participante, que también es muy importante, aquí pues nosotros vamos a poder registrar prácticas cotidianas, principalmente actualmente, por ejemplo, me encuentro estudiando ya casi un año, espero este año terminarlo, es sobre el tema de los espacios autoproducidos, ¿no? Y su impacto en la criminalidad en general, criminalidad organizada en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque los espacios autoproducidos, informalidad, es justamente permite inmiscuirte, ¿no? Permite entrar en un territorio donde nosotros podemos concebir y comprender el por qué, cómo y para qué, ¿no? También. Entonces aquí, algo que, una práctica que yo hice independientemente fue justamente reunirme con, ni siquiera reunirme, ¿no? Sino ser parte del día a día de las combis piratas, ¿no? Piratas yo le denomino, pero ellos incluso se autodenominan así. Estas combis autoproducidas de transporte, ¿no? menor que cubren una ruta, pues pasar tiempo con ellos, ¿no? Conversar y dialogar. ¿Para qué? Para entender justamente, ¿no? ¿Por qué ellos son más propicios al tema del crimen organizado que otros? La respuesta puede ser muy evidente, sí, pero hay evidencia que nos permita respaldar eso. Y ahí está el esfuerzo por recolectar la evidencia, que muchas veces es más difícil que pues dar la inferencia, ¿no? Que pues dar el resultado. La etnografía también sirve mucho. Hay estudios etnográficos muy importantes sobre el tema del delitos, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que a mí me parece muy importante que reúne múltiples herramientas cualitativas, que es sobre las extorsiones de Nureña, que es uno de los pioneros, voy a denominarle, en estudiar este delito y que está ahí, ¿no? Que también nos permite tenerlo como punto de partida, ¿no? Tal vez no podamos utilizarlo para poder interpretar la realidad actual, pero sí como un punto de partida, ¿no? O tal vez hay otros estudios que nos permiten. Las historias de vida también son muy importantes, son muy necesarias. Esto ya para comprender pues los factores que se han juntado para tener un supercriminal, yo le denomino ese super, ¿no? Pero un gran criminal que haya generado mucho impacto, muchos problemas. El análisis del discurso, eso también. Ahora, el análisis del discurso, por ejemplo, a nosotros nos va a permitir comprender el delito de cuello blanco. A delito de cuello blanco me refiero principalmente, por ejemplo, a los fraudes bancarios o también, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? Al tráfico de influencias, que también son delitos y ocurren en contextos urbanos, que también son necesarios medirlos, sí. Entonces, nos permiten tener esa perspectiva, ¿no? El análisis del discurso, de cómo pues se van construyendo las redes criminales dentro del aparato estatal y todo eso lo podemos sacar a partir del análisis del discurso, ¿no? El mapeo comunitario, eso también, digamos, es otra práctica que se implementó en el observatorio, que era justamente poder recoger la visión, ¿no? de las personas, de las víctimas, acerca de un determinado territorio y un delito, ¿no? Pero no solamente, digamos, conocer la perspectiva, ¿no? Porque eso lo podemos hacer con entrevistas, con grupos focales, sino tal vez también con un mapa y que ellos pues nos puedan decir, aquí roban. Aquí pasa esto, porque muchas veces la cifra nos dice, ¿no? Aquí roban, pero es de la persona que delinque. Pero ¿qué pasa con esa señora o ese señor que está en su casa, ¿no? Evidentemente que es un jubilado mayor y que puede observar absolutamente todo el territorio? Es muy rico en información. Juntarse con ellos y que te digan aquí pasa tales cosas es una práctica muy importante, ¿no? Los diarios de campo, ¿no? Y las notas de observación también son importantes. Y vámonos hacia los informes policiales, ¿no? Informes policiales, los partes, los atestados, las actas, los informes de inteligencia, registros de intervención, que evidentemente no todo el público puede acceder a ellos, pero quienes pueden investigar siendo parte de las instituciones tienen mucha información.
muchísima información. Y particularmente yo les digo, ¿no? Desde que entré a trabajar con, digamos, principalmente con detectives, ¿no? Entré a trabajar con ellos, me di cuenta que son muy buenos entrevistadores, muy buenos etnógrafos y muy buenos, muy buenos, no diría metodólogos, ¿no? Pero sí son muy buenos en la observación participante. Entonces, apoyarse de ellos y trabajar colaborativamente con ellos, digamos que sacan los mejores estudios en cuanto al entendimiento del delito y el crimen, ¿no? Si uno revisa las mejores investigaciones, no mejores, ¿no? Pero las de mayor impacto, las investigaciones de mayor impacto en temas de delito y crimen, nos vamos a dar cuenta que sí, va a haber un gran metodólogo, ¿no? Va a haber un gran investigador, pero al mismo tiempo también va a haber un gran, un policía, un investigador, un detective que nos permita, que ha trabajado de la mano. Va a haber un gran detective y un gran metodólogo, un gran investigador social. Sí, Karim, levantaste la mano, me parece. Sí, Jaime, yo tenía una duda. Bueno, yo soy estudiante de antropología, entonces me interesa bastante el tema de etnografía, observación participante, notas de campo. Y tenía una pregunta porque, bueno, al menos en ese tema del delito es bastante delicado, ¿no? Más o menos, o sea, porque claro, uno puede tener la herramienta metodológica a la mano y ser buen etnógrafo, pero al menos a la mayoría de gente que yo he consultado sobre el tema de investigar el delito, me han dicho de que principalmente se rompe con la confidencialidad, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, se rompe algunas veces con los lineamientos éticos, porque principalmente los antropólogos tenemos esta línea ética de informar a las personas de, por ejemplo, una comunidad, un barrio, de que estamos haciendo investigación, ¿no? Pero en estos temas, de alguna u otra forma, esta relación de informar a la comunidad o a los allegados de que estamos haciendo investigación se rompería, ¿no? Porque estamos indagando sobre el delito. Al menos lo que yo he escuchado, por ejemplo, en investigaciones sobre economías ilegales en la Amazonía, sobre la minería ilegal del oro. El tema es que se utiliza bastante la técnica de la bola de nieve, es decir, de llegar primero a gente de confianza, gente, por ejemplo, el presidente de la comunidad, el presidente de la junta directiva, etcétera, para poder tener al menos certeza de que como investigadores no va a entrar nuestra vida en peligro, ¿no? Entonces, me interesa bastante preguntarte el hecho de que si tú has realizado una investigación sobre, digamos, trabajadoras sexuales, que también es un tema que está vinculado bastante con el delito. ¿Cómo es que, o sea, cuáles fueron tus alcances y limitaciones dentro de tal vez las observaciones que tú hiciste, las anotaciones de campo tal vez, y las entrevistas, ¿no? Más que todo. Eso. Sí, Karim, qué bacán. Bueno, te cuento. Sí, coincido totalmente contigo. El tema de la ética, y era algo que justamente tal vez más adelante ya me lo iban a preguntar, pero qué bueno que estemos aquí en este momento. El tema de la ética en este punto, cuando queremos estudiar el delito, va a haber una línea muy delgada. Va a haber una línea muy delgada en qué tanto yo me voy a atrever a poder, a poder romper la ética de investigación. Y se los digo, considero que si uno quiere hacer un muy buen estudio de delito, un muy buen estudio de una determinada economía ilegal, vamos a tener que jugar con esa línea. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta, la respuesta, ¿no? A la pregunta de Karim. En mi caso, por ejemplo, con el trabajo sexual, ¿no? Yo, en un principio, y aquí me voy a tener un momento, en un principio yo traté de irme por el lado más institucional, no más ético, que era justamente voy a preguntar a un gremio, ¿no? De trabajadoras sexuales, porque existen gremios, a ver si me pueden dar entrevistas. Y cuando empecé a entrevistar una, dos, me di cuenta que las respuestas eran muy institucionales. Le denomino institucional que eran muy protocolares, ¿no? Que parecieran tener una misma replicabilidad, un mismo discurso, ¿no? Porque eran parte de un gremio, evidentemente. Entonces luego dije, yo quiero, como investigador, yo realmente quiero plasmar un problema bien grande, que estas personas posiblemente no me lo están dando, que en la literatura me decían que existía, pero que estas personas no me lo están dando. ¿Qué hago entonces? Recuerdo haber ido con 22, 21 años al Jirón Cepita, ¿no? Que está aquí en el cercado de Lima,
acercarme a una trabajadora sexual y decirle, hola, soy tal, vengo tal y quiero hacerte unas preguntas. Y ella me mencionó de frente, ¿no? Cuesta tanto. Entonces dije, bueno, ¿no? Tenía apoyo de mis padres en su momento. Entonces, así fue mi primera entrevista, ¿no? Sí, fue muy atrevido y lo digo con mis privilegios de hombre. Fue muy atrevido con mis privilegios de hombre porque quién sabe qué me podría haber sucedido. Y cuando yo lo consultaba, ¿no? Tanto con mi asesora, pero al mismo tiempo también lo consulté con otros especialistas, ¿no? Me mencionaron, es que es una línea muy delgada. Cuando uno quiere sacar información de realmente de temas muy complejos, hay que, vamos a denominar, en una jerga, ¿no? Más juvenil, como nosotros en general, hay que jugárnoslas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder encontrar. Y esa chica, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Yo le conté, coincidentemente ella pues era una profesional, ¿no? En su país y me dijo, me agrada lo que estás haciendo y te puedo contactar con otras personas. Entonces, la bola de nieve, ¿no? Ahí empezó. Y empecé a contactar con otras personas, hasta que pues mi bola de nieve terminó, ¿no? Hay un punto muy, creo que fueron tres, cuatro con esa persona, y yo necesitaba por lo menos 15. Entonces dije, ¿qué hago ahora? ¿No? Y ahí viene la segunda, ¿no? Que me puse a averiguar, indagar un poquito más, me metí a foros, etcétera. Y encontré que había una página, ¿no? Una página donde ofrecen servicios sexuales también. Y nuevamente, ¿no? Escribí, pregunté, me amenazaron incluso, hablé con mi asesora, le dije, no, ya no quiero hacer esto con mis papás, pero ya había avanzado bastante y era algo para mí, digamos, un tema muy innovador, era muy importante para mí como investigador. Entonces agarré, escribí y sí, escribí varias veces, como unas 10 15 mensajes y también coincidí con una persona que me parece que era educadora allá en su país y me dijo, me parece muy interesante, ¿no? Y ella también. Evidentemente siempre había un pago de por medio, ¿no? Y así fui construyendo, digamos, mis entrevistas. Tuve la oportunidad también de, digamos, reunirme con una persona que pues era quien en el término legal es el proxeneta, ¿no? Pero también era una persona que ellos le denominaban como mami chulo, que también sería bacán que nos introduzcamos a este tema en otras sesiones, porque créanme, a mí me apasiona mucho esto y trasladar el conocimiento que tengo, para mí es lo mejor que puede suceder. Entonces, digamos que hablé con esta persona y nuevamente, ¿no? No sé si diría yo, yo hablaba, pero esa persona no sabía que yo le estaba sacando información, que yo lo estaba estudiando, ¿no? Y ahora, con el tema de los consentimientos informados, me dijeron que no querían, ¿no? O sea, me dijeron, mira, tú tienes las grabaciones, lo único que te pido es que no las difundas, puedes transcribirlas, puedes hacer todo lo que desees, pero no voy a poder firmar. Insistí, me firmaron mis consentimientos informados y luego informados y luego me dijeron que sea para trámite interno de tu universidad, pero no quiero que esté publicado. Otro dilema, ¿no? Bueno, ahí hay formas de solucionarlo de manera legal, por así decirlo, pero igualmente. Entonces, como ven, siempre estuve jugando con el tema ético, pero esto siempre estuve respaldándolo, ¿no? En la parte metodológica de la tesis. Y aquí, ¿qué limitaciones encontré? Eso de ahí me parece increíble, ¿no? Preguntarme por ello, porque las limitaciones en cuanto las tuve, primero fue el acceso a información. Es muy difícil estudiar esto de aquí. Es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy apasionante, porque cuando uno se inmiscuye en estos problemas tan grandes, realmente vamos a poder romper esquemas, ¿no? Y si a nosotros nos encanta romper esquemas, nos encanta estudiar, investigar y meternos, vamos a llegar a puntos donde digamos que nuestro conocimiento va a ser tan grande que nos va a llevar adelante. Estamos hablando del tema del acceso a información. Segundo, el peligro. Son temas muy delicados, ¿no? Son temas que nadie quiere preguntar por ellos y que la jerga menciona, ¿no? Digamos, el día a día, los videos mencionan. No preguntes por eso porque quien sabe mucho termina mal. Pero nosotros somos investigadores, no estamos haciendo nada malo, estamos reflejando la realidad. Y aquí también tiene que ver mucho, la limitación tiene que ver mucho con la estrategia que uno tenga como investigador, ¿no? Cómo tiene que hacerlo, como les menciono, ¿no? Mi privilegio de hombre tal vez me ayudó,
pero posiblemente tal vez también tal vez me hubiese condenado, ¿no? Entonces, pero fue el tacto, fue cómo decirlo, el cómo llegué, ¿no? Tal vez de una forma muy inocente, que nunca mi idea fue hacer otras cosas, simplemente siempre fue, voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar y quiero comprender qué está pasando. Entonces, también tiene que ver mucho con la estrategia que nosotros construyamos, ¿no? Al momento de investigar, al momento de recolectar la información. Y aquí quiero mencionar también que pues la investigación es un proceso creativo, es como crear música, ¿no? Y eso siempre lo repito al equipo con el que trabajo en el observatorio, que son dos analistas. Siempre les digo, ¿no? Pensemos en esto como que nosotros estamos creando una canción, estamos haciendo un proceso creativo. Investigar es eso. Y eso va a conllevar que cometamos errores, sí, claro, que van a haber limitaciones, sí, pero al mismo tiempo también que nosotros tenemos que ver la forma de no romper las reglas, pero de jugar con ellas, ¿no? Y por ahí va. Ahora, también, justo Karim mencionaba, ¿no? En el delito, cuando nosotros estemos estudiando el delito, tenemos que aterrizar bien hacia dónde estamos yendo, ¿no? Si vamos a estudiar al delito, vamos a estudiar a las víctimas del delito, a los victimarios del delito. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en el tema de la minería ilegal del oro, ¿no? Ya, queremos estudiar la minería ilegal del oro en Amazonas, ¿no? En Tambo Grande, por ejemplo, ¿no? Ya, para nadie. En la reserva del Manu, ¿no? Del Manu, ya. ¿Qué queremos estudiar de la minería ilegal ahí? ¿No? ¿Queremos estudiar los impactos ambientales? Bacán. Posiblemente ahí no tengamos que inmiscuirnos tanto, ¿no? ¿Queremos estudiar a las víctimas? Sí. Entonces nos vamos a acercar a las personas. Como son víctimas, justamente, podemos, sí, explicarles qué estamos haciendo ahí, de qué manera lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y ahí sí, sí tendríamos hasta cierto punto de mencionarles y de contarles, ¿no? Pero también acá hay un problema y vamos a aperturar muchos candados. Vamos a abrir un candado y vamos a encontrar otro. ¿De qué? De que muchas personas que son víctimas de economías ilegales, de delitos, cuando uno se acerca a estudiarlos, vamos a denominarlo, no pareciera si fuesen un experimento, pero cuando nosotros nos acercamos, van a cambiar su comportamiento, que al fin y al cabo es normal, porque evidentemente son víctimas pues de un delito, de algo malo, ¿no? De algo que está prohibido, sancionado, etiquetado por la sociedad. Es muy normal que su comportamiento cambie. También tenemos que nosotros tenerlo en cuenta al momento de investigar. Si queremos investigar a los victimarios, como les mencionaba, acá hay múltiples estrategias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, va a ser el acercarnos sin mencionar, sin contar, porque nosotros estamos siendo parte, estamos observando el territorio, ¿no? Por eso mencionaba mucho, y al equipo también les menciono, hay que pararnos en el territorio y hay que observar. Nos estamos parando en el territorio y estamos observando. Y al fin y al cabo, nuestra investigación va a ser el resultado de lo que hemos observado, de lo que hemos podido conversar, de lo que hemos podido interactuar, de la información que hemos recibido, el conocimiento que hemos generado y lo que hemos plasmado en un documento, ¿no? Entonces, pero mencionar esos dilemas éticos, ¿no? Y no solamente eso, sino cuando nosotros, por ejemplo, estamos estudiando la minería ilegal del oro, en este caso en Patás, sí, vamos a juntar, no, tal vez no podamos tener acceso a los victimarios, ¿no? No, a los mineros ilegales, pero sí vamos a poder tener acceso a los informes. O tal vez podemos tener acceso a un policía, a un fiscal, ¿no? Que ha investigado ese determinado territorio. Entonces, mediante ellos, nosotros vamos a poder tal vez saltarnos esta etapa, ¿no? De acercarnos al victimario. Pero qué bueno sería para una investigación acercarnos al victimario. Qué bueno. ¿Peligroso? Sí. Con dilemas éticos también. Que tenemos que romper esquemas, ni qué decir. Pero que al fin y al cabo, y por ello mismo es el vacío que existe en cuanto al conocimiento del delito y el crimen. Porque es tan arriesgado, tan complicado, tan complejo, que no diría muy pocos, ¿no? Sino tal vez unos cuantos privilegiados pueden acercarse mucho a un delito, a conocer el delito. Y al fin y al cabo van a tener el monopolio del conocimiento, ¿no? Pero unos cuantos privilegiados. Pero para ello estamos aquí, ¿no? Justamente para poder contarles mi experiencia y tal vez motivarlos a ustedes, así como a Karim, que me parece increíble que le motive mucho estudiar el delito, le interese mucho, de poder salir un poco, ¿no? Entonces sí, vamos a jugar con una línea muy delgada, en efecto, donde nosotros vamos a tener que saber hasta qué punto podemos pasarnos para el otro lado, hasta qué punto no, sí, va a depender mucho de nosotros.
Y otra pregunta que me hizo, ¿no? Si las chicas sabían, sí, sí sabían, yo les conté, les expliqué y aceptaron, ¿no? Porque en este caso, digamos que lo mío no fue tanto comprender, pues, las redes de proxenetismo que existen en Lima, etcétera, sino fue más entender qué demandas tenían ellas de políticas públicas, ¿no? Qué concebían por sistema político, por representación, etcétera. Pero que al fin y al cabo, sí, una que otra vez se me saltaba una pregunta sin querer, yo la podía plasmar. No sé si he respondido a tu pregunta, Karim. Sí, Jaime, muchas gracias por tu Listo. respuesta. Muy Entonces, como les mencionaba, una de las mejores formas de poder acercarnos al delito es mediante quienes investigan el delito o quienes están cerca al delito. ¿Quiénes son? Los policías y fiscales, ¿no? Que muchas veces están muy ligados al derecho, evidentemente porque es su día a día, ¿sí? Pero imagínense, y yo siempre lo menciono, ¿no? Y nosotros en el observatorio somos privilegiados de eso. Tenemos la parte social, la parte académica, ¿no? Aquí, y tenemos la parte profesional policial, fiscal. ¿Qué sale? Dos perspectivas increíbles. Si se pueden acercar al momento de estudiar, yo creo que sería lo mejor. En la bibliografía que les voy a pasar al final, van a encontrar muchísima literatura donde van a ver tal vez ya policías retirados de otros países, ¿no? Que van a volverse académicos. Y al mismo tiempo también van a encontrar pues muchos dúos, ¿no? Entre un académico de las ciencias sociales no policía y un policía académico, ¿no? Y van a encontrar un match. ¿Lo van a encontrar? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos a el tema de las herramientas cualitativas. Cuantitativas, perdón. Herramientas cuantitativas. Ah, no, estas son las herramientas cualitativas en la aplicación de Lima Metropolitana. Creo que me estoy extendiendo un poquito el tiempo, así que voy a ir un poquito rápido en cuanto a algunos puntos, que igual esto al final no No, es... Jaime, estamos bien de tiempo todavía, sí. Ah, Son ya, 5:22, todavía te quedan unos 10, 15 minutos. ah, ya, bacán, bacán. Entonces, voy a ser un poquito más preciso aquí, entonces. Nos vamos al tema de las entrevistas a profundidad, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes podemos entrevistar si queremos estudiar en Lima Metropolitana? A los transportistas de Lima Norte, de Lima Este, ¿no? Que usualmente vemos por las noticias que pues reciben amenazas de extorsión. Y vamos aquí a poder, por ejemplo, comprender cómo ellos negocian con extorsionadores y cómo ellos entienden la respuesta estatal, ¿no? Sí, es muy evidente, ellos son extorsionados mediante teléfono, ya, bacán, sí, lo tenemos, sabemos, pero eso es lo que nos dice la prensa. Tal vez ellos nos van a decir un poquito más de eso o un poco más y al mismo tiempo nos van a dar más detalles. Sí, sabemos que la policía no tiene sus denuncias, que la fiscalía pues no acusa y que el Poder Judicial los deja libres, ¿no? Pero ¿qué está pasando detrás de todo ello? Tal vez nos dicen, no, sí, la policía viene, pero el Serenazgo, pero la municipalidad, pero Ocinergym, pero Sutram, pero van a aparecer más actores. Entonces, quedarnos en lo que terceros nos digan, no. En estos casos de delito y crimen, fuente primaria. Fuente primaria. Les recomiendo mucho. Los grupos focales, por ejemplo, a comerciantes de mercados como San Juan de Lurigancho, La Victoria, ¿no? Para saber cómo ellos pagan su cuota. La famosa, pásame tu, ay, ¿cómo le denominan? Tu cupo, ¿no? ¿Cómo pagan el cupo? El famoso cobro de cupos, ¿no? Si juntamos a un grupo de comerciantes de la parada, por ejemplo, vamos a poder saber ello, ¿no? La observación participante en paraderos, pararnos, estar ahí, inmiscuirnos, del transporte informal, que es como lo denomina, ¿no? Oficialmente, pero nuevamente, espacios autoproducidos, en Comas, San Martín de Porres, ¿no? Para saber cómo ellos interactúan, cómo ellos arman pues su espacio y cómo ese espacio condiciona la creación del crimen organizado, no la creación, la proliferación del crimen organizado, cómo ellos interactúan con la policía, de qué forma, ¿no? En qué momentos, cuáles son sus comportamientos, qué hacen, qué no hacen, por qué lo hacen. Bacán. ¿Quiénes son los protectores, no? ¿Quiénes son a quienes le pagan? ¿Quiénes le pagan por seguridad? Son muchas interrogantes, muchos actores, muchas formas que nos va a permitir. Por ejemplo, en Lince, ¿no? Donde hay trabajo, la etnografía urbana, ¿no? La etnografía. En Lince, en zonas de Lima Norte, en Girón Cepita, ¿no? Principalmente aquí por el trabajo sexual informal, ¿no? Aquí también yo le puse informal porque evidentemente no hay formal ni informal, pero sí cuando uno revisa la bibliografía, pues está ahí. Yo particularmente soy decirlo de trabajo sexual, ¿no? Pero como esto está muy apegado a lo que dice la academia, digamos, nos vamos por ahí, ¿no? Para poder saber cómo ellos introducirnos, inmiscuirnos, ¿no? Tratar de acercarnos a todo ello. Las historias de vida de mototaxistas, por ejemplo.
un caso particular, ¿no? Cuando hacía este estudio, cuando en el proceso de lo que estoy haciendo de las combis, estas autoproducidas, voy a nominarle piratas, ¿no? También informales, el transporte menor, son que me contaban, ¿no? En sus historias de vida, mira, yo fui tal, yo no tenía mi brevete y por no tener mi brevete, yo pues me empecé a trabajar como mototaxista, me quitaron mi moto, terminé aquí en esta combi. Entonces, ven, la historia ya nos ha dado muchos problemas. En dos frases, en dos momentos de su historia que nos cuente, vamos a sacar un montón de cosas de por qué estamos llegando al escenario en el que estamos. El análisis del discurso de los medios locales, muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy importante que es el etiquetamiento aquí, que nos habla bastante sobre los famosos, las barras bravas, ¿no? Que en su momento las barras bravas son lo peor, o la barra de la U, la barra de Alianza son lo peor, ¿no? O el famoso Pirañita de la Plaza San Martín, etcétera, que etiquetaba, que es análisis del discurso. El mapeo comunitario, como les decía, ¿no? En qué los vecinos que se reúnen en un determinado territorio y que nos van a decir, por ejemplo, Villa El Salvador, ¿no? Donde cobran cupos. Y los diarios de campo, ¿no? De nosotros, que nosotros vamos a ir recolectando. Y los informes policiales. Aquí podemos tener, por ejemplo, pues de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando termina una investigación y pasa el periodo de acusación, el fiscal lo lee, entonces si es de dominio público, podemos revisarlos también. Y vamos a saber, pues, no cómo a lo largo del tiempo, pues, estas acusaciones o estas investigaciones han ido recogiendo la información y cuando lo juntamos con todo lo demás, vamos a tener dos perspectivas grandes. Vámonos a las herramientas cuantitativas. Voy a tomar un poco de agua. A ver, en cuanto a las herramientas cuantitativas, primero, bases de datos. Algo en el que el mundo de por sí falla mucho es en la base de datos respecto a los delitos y crimen, ¿no? Posiblemente vamos a tener una gran base de datos que es del FBI, que siempre hablamos, que sí existe esa gran base de datos, que incluso ellos lo mencionan mucho y les invito a revisar bastante sus estudios que ellos mismos publican en su plataforma web, que son muy interesantes, sobre determinados problemas del FBI, ¿no? Y también otras bases de datos muy grandes, como por ejemplo el de la UNODC, ¿no? Que es de las Naciones Unidas del Delito y de las Drogas. Algunas bases de datos o algunos datos que expone Global Organized Crime Index, que es GTOC, ¿no? Que también es una organización que recoge mucha información. Vamos a tener, por ejemplo, las bases de datos, las propias bases de datos de las propias instituciones, ¿no? Por ejemplo, de la policía tiene su base de datos de denuncias policiales. Al mismo tiempo, el Ministerio Público, por ejemplo, tiene su base de datos del Registro Nacional de Detenidos, ¿no? El INPE también tiene su base de datos. El Poder Judicial también tiene su base de datos. Entonces, que son de acceso abierto, pero hablar de cada uno de ellos es, como les digo, otra sesión, ¿no? Ya en un caso netamente y nos ponemos aquí a hacer un taller presencial, sería bacán. Llevo los insumos y nos ponemos a construir algo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, coloco, ¿no? El de Nueva York, que es una herramienta Comstat que es para ver las denuncias, ¿no? Dónde ha ocurrido, en tiempo real, en qué momento, que al fin y al cabo genera una base de datos. Y aquí tenemos pues los famosos mapas de calor, ¿no? Que les mencionaba en un instante, que sale de las denuncias por lo general. Varias bases de datos. Base de datos, por ejemplo, sobre trabajo sexual de las Naciones Unidas, que tiene su programa de VIH. También de ahí hay una base de datos. Otras bases de datos, por ejemplo, del Banco Mundial. Entonces, tenemos varios, ¿no? Ahora, ¿de dónde podemos nosotros sacar, en primer lugar, ¿no? Registros administrativos, como les mencionaba. Datos generados por policía, fiscalía, poder judicial, INPE, ¿no? Aquí lo puse de manera general cuando querramos revisar literatura internacional, tribunales, prisiones, ¿no? También otra base de datos, que por ejemplo, no sé si algunas municipalidades tienen y otras no, que es una base de datos de ocurrencias del serenazgo. Porque las denuncias son uno, pero ¿qué pasa del serenazgo que sabe que le ha robado a una señorita? Es un subregistro, una cifra negra, ¿no? Una cifra negra que nadie sabe que el policía no, o sea, oficialmente no está en el sistema de la policía y del Ministerio del Interior y evidentemente la PCM, ¿no? No está, pero sí lo tiene el serenazgo, por ejemplo. Entonces, eso también es importante. Encuestas de victimización, también, ¿no?
Por ejemplo, aquí vamos a tener como una herramienta cuantitativa las encuestas de victimización. Vamos a tener, por ejemplo, las experiencias directas e indirectas sobre el delito, ¿no? En AJO, ¿no? Que nos da una. También aquí vamos a tener, hay una que es la encuesta de seguridad, que nos da confianza, percepción y victimización, que es del INEI, ¿no? Y que también podemos acceder a ello. Podemos saber cómo está la percepción de inseguridad, cómo está la victimización de inseguridad y cómo está la confianza en las instituciones. Y además de eso también cuáles son los principales problemas del Perú. Ahora, increíblemente aquí menciono como inquietud, por ejemplo, INEI ha reportado que ha bajado la victimización de la victimización, ¿no? En cuanto al delito. ¿Será cierto, será no cierto? Bueno, ahí está nuestra exigencia como investigadores. Estadísticas nacionales, ¿no? Tenemos a los censos, vamos a tener encuestas también, por ejemplo, de vez en cuando Ipsos saca una encuesta, ¿no? Tenemos otra encuesta muy importante de Datum también, ¿no? Entonces, también hay encuestas. Sistemas de información criminal, esto es muy importante, que de por sí, digamos, son por lo general de muy acceso cerrado y reservado, pero como les digo, ¿no? Del FBI que sí está abierto, que tiene su base de datos, ¿no? De agresores sexuales, de víctimas de feminicidio, ¿no? Que son muy reales, muy, incluso con categorías de cómo se han hecho, ¿no? En tema de comparaciones internacionales, vamos a tener por ejemplo, al tema de lo que les mencionaba, de la UNOC, ¿no? Que es de las Naciones Unidas de las Drogas, y de delitos y de las drogas. Y aquí vamos a tener varios, vamos a tener extorsiones, vamos a tener drogas separadas, ¿no? El uso, el consumo de drogas y también la producción de drogas, incautación de drogas. Vamos a tener de cocaína, ¿no? Vamos a tener de marihuana, vamos a tener de drogas sintéticas como el fentanilo. Entonces, es grande, su base de datos de ellos es grande, gigante realmente, ¿no? En Global Organized Crime también tenemos bases de datos, como por ejemplo de mercados criminales, de actores criminales, ¿no? De resiliencia, que la resiliencia es muy importante medirla, porque la resiliencia al fin y al cabo va a ser la capacidad que va a tener un determinado estado para hacerle frente al crimen organizado, ¿no? Entonces nosotros aquí en Perú no tenemos, por ejemplo, una encuesta de resiliencia, más que una encuesta, que digo, una base de datos de resiliencia. Ahí existe, está. También, por ejemplo, del Banco Mundial, que también de delitos tiene, ¿no? Nuevamente. Otra herramienta cuantitativa muy importante es el análisis espacial y la georreferenciación. Nosotros vamos a poder saber, conocer el delito, ¿no? A partir de números, a partir de denuncias, vamos a poder saber dónde, como les mencionaba aquí, dónde está concentrado el delito. Por ejemplo, el mapa de calor de robos. Esto de aquí se ha generado a partir del número de denuncias. Y estos números de denuncias es un tema cuantitativo, netamente, que está aquí, ¿no? Indicadores, ¿no? E índices, tasas de incidencia, prevalencia, frecuencia y concentración territorial nuevamente, ¿no? Las tasas de incidencia, por ejemplo, la tasa de incidencia por 100.000 homicidios en Perú. ¿De cuánto es? Es de 6.6, si no me equivoco, que lo dice Inside Crime y que también pues lo podemos sacar por SINADEF, ¿no? Entonces, como vemos, las herramientas cuantitativas están muy ligadas en el tema de los delitos, de la medición de delitos, está muy ligado a la comisión del delito, o sea, que el delito se haya materializado, ¿no? Y a la percepción, pero por lo general está eso. ¿A qué ha ocurrido? ¿No? ¿A qué ha ocurrido? ¿A qué ha pasado? Entonces, está muy ligado a eso. Sí, es un vacío enorme, en efecto. Y por eso lo cuantitativo tiene que ser muy, muy relacionado con lo cualitativo. De hecho, aquí hay un debate muy grande, ¿no? En la investigación del delito general, investigación académica me refiero, y es que algunos consideran que lo cualitativo se apoya en lo cuantitativo y otros que lo cuantitativo se apoya en lo cualitativo. ¿En qué cambia esto? ¿En qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que nos manda, ¿no? ¿Qué dato es el que más importa? El dato que más importa es, por ejemplo, si vemos aquí, ¿no? El dato que más importa es que nosotros percibimos que aquí en el centro de Lima hay mayor cantidad de denuncias y esto nosotros lo vamos a estudiar con herramientas cualitativas, ¿no? Vamos a medir, ¿no? Vamos a poder saber el impacto económico que han tenido mediante estadística, etcétera. O primero nosotros vamos a hacer una entrevista a profundidad de un determinado territorio porque nosotros consideramos que hay y luego vamos a ver la cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de minería ilegal, lo cualitativo consideraría que es mucho más importante que lo cuantitativo. ¿No? Porque lo cuantitativo nos va a permitir establecer pues impacto económico, ¿no? El impacto ambiental posiblemente,
pero de ahí al impacto social o al real, digamos, a cómo funciona, cómo ocurre, dónde ocurre, es mucho más cualitativo. Más de visitas a campo, ¿no? Más de inspección, más de todo ello. Entonces, como ven, si nosotros queremos aplicar uno o lo otro, va a depender muchísimo de qué delito estemos aplicando. Robos, por ejemplo, podemos partir de donde se concentra la mayor cantidad de robos. Y si nosotros nos vamos aquí, vamos a ver que, por ejemplo, es en Cercado de Lima. Vayamos a Cercado de Lima y apliquemos todo esto, ¿no? Entonces ya, como ven, ya podemos estar relacionándolos. Herramientas cuantitativas, por ejemplo, tenemos al ENAPRES, ¿no? Como ven aquí. Aquí abajito también, no sé si lo están viendo, creo que sí, pero voy a poner el puntero. Un ratito. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos el de los penales, ¿no? Por ejemplo, que es del INPE. Eso es del INPE. Cuántos hombres, cuántas mujeres, por delitos, ¿no? Etcétera. Quiénes son, dónde están georreferenciados, no quiénes son, no, pero cuáles son sus características demográficas, ¿no? Aquí vamos a tener la encuesta nacional de programas presupuestales del ENAPRES, de donde sale el tema de victimización, de percepción, de confianza. Y aquí vamos a tener pues algo mucho más, digamos, de el CIPOL, ¿no? El sistema de denuncias policiales, que también lo pueden ver, es de acceso abierto, los números, no la información que hay adentro, los números, la ocurrencia en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, es de acceso abierto. Aquí no. En el caso de Perú, herramientas cuantitativas, el CIPOL de la PNP, en registros administrativos, las denuncias ingresadas al sistema fiscal, RENADESPLE, el proceso penales de sentencias del Poder Judicial o estadísticas penitenciarias, ¿no? En encuestas de victimización tenemos ENAPRES, tenemos ENAJO. En las estadísticas nacionales vamos a tener el Censo Nacional del 2017, el actual que va a salir ahora, que va a decir otros números posiblemente. También el conteo uno a uno del CEIC, que es el Consejo para medir los homicidios del INEI. Sistemas de información criminal, vamos a tener el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que es de los NASEC, que es de donde hemos sacado para lo de robos. Indicadores de índices delictivos, ¿no? Tenemos al ENAPRES, indicadores de violencia contra la mujer, tasa de homicidios, ¿no? De la UNDC y del INEI. Y en cuanto, si queremos sistemas georreferenciados, los mapas de delito que van a salir pues del sistema de denuncias, ¿no? Estudios georreferenciados que algunas veces realiza el INEI o el Instituto Metropolitano, ¿no? De Lima, de la UNDC, las tasas de homicidio en América Latina, y del Banco Mundial también, ¿no? Indicadores de seguridad ciudadana. Como ven, hay una amplia gama de cómo nosotros, de herramientas cuantitativas que nos van a permitir a nosotros poder medir el delito. En cuanto a herramientas mixtas, ¿no? Aquí sí, esto posiblemente lo voy a abordar muy brevemente para irnos a las teorías metodológicas, porque considero que quiero mencionar por lo menos las teorías criminológicas para la ronda de preguntas. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener las encuestas con preguntas abiertas, ¿no? En lo cuantitativo y en lo cualitativo. Vamos a poder medir frecuencias y porcentajes, pero también vamos a poder recoger relatos. El método Delphi, ¿no? Que vamos a poder hacer escalas de valoración y vamos a poder justificarlo con expertos, ¿no? Los estudios de caso con base estadística, ¿no? Uso de estadística delictivas en áreas, lo que les mencionaba, y entrevistas de observación y documentos locales. Como ven, lo que les mencionaba anteriormente de cómo vamos a partir del delito va a ser mucho herramientas mixtas. En el delito vamos a utilizar herramientas mixtas. Siempre vamos a agarrar algo cuantitativo, algo cualitativo, vamos a juntarlo, vamos a hacer nuestras propias herramientas, ¿no? Mapas participativos, por ejemplo, vamos a saber en qué lugar. Mapas participativos es muy importante en qué lugar hay delitos, ¿no? Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, y luego nos vamos a reunir con las personas que hay por ahí y vamos con los vecinos, con las juntas vecinales, y ellos nos van a decir otra historia, con otros datos. La triangulación de datos, ¿no? Vamos a poder tener cifras oficiales, pero también vamos a poder juntarlo con experiencias, discursos. Evaluaciones de programas de seguridad, vamos a tener mucho las evaluaciones de impacto, esto es muy importante, indicadores de reducción del delito y también la percepción de los actores, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a estudiar las extorsiones en comas. Ok, vamos a ver en cuánto se ha reducido el delito, ¿no? En cuánto ha aumentado el 2017 al 2018. También vamos a ver el presupuesto, ¿no? Cuánto se le ha asignado a la municipalidad de Comas. Al mismo tiempo también vamos a tratar de saber las personas, ¿no? Digamos, la opinión de las personas, los conceptos de las personas, lo que ellos consideran respecto al delito.
y vamos a juntar todo ello. Entonces, como ven, vamos a poder tener una triangulación metodológica entre lo cuantitativo, cualitativo y lo mixto, que es muy importante. Y las evaluaciones de impacto, ¿no? Esto de aquí es algo que, digamos, se está introduciendo en el Perú, pero que sí sería muy bueno que también desde una perspectiva urbana se pueda considerar. ¿Por qué? Porque a partir de estas evaluaciones de impacto es que nosotros vamos a poder saber si es que un determinado programa, una determinada estrategia, una determinada política pública ha funcionado o no ha funcionado y cómo podemos mejorarla. En pocas palabras, esto nos va a permitir las evaluaciones de impacto. Sí, es un conjunto de herramientas cualitativas, cuantitativas y mixtas que nos van a permitir saber el cambio que ha habido, ¿no? En un determinado tiempo, un determinado momento y cómo se ha hecho. Vayámonos a las teorías criminológicas, ¿no? Críticas. Para ello, quería, digamos, antes de ya terminar con esta sesión, quería mencionar que pues, hablar de las teorías criminológicas es hablar prácticamente de cómo se ha desarrollado la sociedad desde inicio hasta fin. Y en su primer momento siempre se concebía que el delito era parte de lo individual, ¿no? Era parte de la persona, como les decía, que ojos caídos, con ojeras, ya, él era delincuente. O la persona afrodescendiente, él era delincuente. O la persona de Latinoamérica, él era delincuente. Pero luego con el tiempo pues surgieron las teorías críticas, ¿no? Por ejemplo, la criminología crítica. El crimen es una construcción social que está muy vinculada al poder, al ejercicio del poder. El sistema penal, ¿no? El punitivismo, lo que genera es una reproducción de desigualdades. Entonces, nosotros vamos a tener la criminología crítica que nos dice, el crimen es una construcción social que está muy vinculada al ejercicio del poder. Si lo vemos en el tema de las extorsiones, es ejercicio del poder y del poder coercitivo. Hablar de las extorsiones y de la teoría que envuelve a las extorsiones es otra sesión muy, muy interesante, pero también la teoría del etiquetamiento, ¿no? De Howard Becker. ¿Qué nos dice? Que el desvío o la conducta desviada va a surgir a partir de la reacción social y del etiquetamiento que criminaliza. Es decir, un caso, por ejemplo, las barras bravas. Durante, las barras, ¿no? De la U y de la Alianza. Durante mucho tiempo, ellos son delincuentes. Ellos son delincuentes, ellos son delincuentes. ¿Y qué pasó? ¿No? Que sí, eran delincuentes, son pirañas, los excluyen, los condicionan a que realicen al momento de excluirlo, ¿no? Tú eres parte de la brava brava, no puedes trabajar. Va a entrar en condiciones de pobreza, va a generar el ciclo que les mencionaba anteriormente, las condiciones propicias para que esa persona se vuelva criminal o delincuente. Otro caso, los venezolanos, ¿no? Ah, el venezolano es más delincuente que el peruano, el venezolano es violento, el venezolano es el que roba. Entonces yo no voy a contratar venezolanos, no vamos a contratar venezolanos. ¿Qué pasa? Los estamos etiquetando, los estamos convirtiendo en criminales, sin que posiblemente sean criminales. Terminamos por excluyéndolo del sistema económico, del sistema laboral, del sistema social. ¿Y qué terminamos haciendo con ellos? Que sean propicios pues para que el crimen organizado los capte o para que pues puedan delinquir y que terminen haciendo lo que nosotros le hemos impuesto que hagan. Teoría del etiquetamiento. La criminología marxista, ¿no? El delito refleja la lucha de clases. La ley protege a las élites y criminaliza a los pobres. La criminología feminista, que de hecho también es muy importante al momento de entender el crimen, muy importante en el momento de entender el crimen, ¿no? Que al fin y al cabo el género va a estructurar la criminalización, ¿no? Y la violencia. Por ejemplo, el tema de considerar que la mayoría de hombres son los más propicios para que sean pues más delincuentes que las mujeres, que es algo que se repite mucho, ¿no? El hombre va a robar más que la mujer. Es algo que se repite muchísimo, pero que al fin y al cabo la criminología feminista va a deconstruir todo ello. La criminología cultural, ¿no? El delito tiene significados culturales, en efecto, y lo podemos, hasta cierto punto nosotros podemos abordarlo esto en el caso de los pulpos, de las extorsiones en Trujillo, ¿no? Estéticos, simbólicos. Ahora, también los medios y la cultura van a moldear nuestras percepciones acerca de qué delito es más fuerte que otro delito. ¿Por qué? Un caso muy importante de todo esto es el tema de las extorsiones, que durante mucho tiempo han existido en la construcción civil, pero como eran constructores civiles, como eran obreros, y como no impactaba tanto a Lima, pues estaban ahí. En Trujillo siempre ha existido. Pero ¿qué ha terminado pasando ahora último cuando todo esto llegó a Lima? Terminó convirtiéndose en el problema más importante del país. ¿Y qué pasó de Trujillo durante muchos, muchos, muchos años?
¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que, al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a percibir como delito, o más importante como delito, va a estar condicionado por el tema de los medios. La criminología verde, ¿no? Hacia aquí ya nos vamos hacia el tema del daño ambiental. Esto es introducido principalmente para los delitos, las economías ilegales como el tráfico ilícito de drogas, como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar el concepto del delito al daño ambiental y la explotación de la naturaleza, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el ejercicio del poder. El Estado, ¿no? Que pues va a terminar cediendo ante ciertas exigencias, ¿no? ¿Para qué? Para que terminen, por ejemplo, para que levanten pues el Reinfo, ¿no? Un claro ejemplo, el Reinfo, ¿no? Para que pues exista esta capa de impunidad, ¿no? Hacia cómo uno realiza la minería ilegal, cómo uno realiza la minería formal, el Estado termina pues siendo parte de este círculo vicioso, ¿no? Una criminología postcolonial, ¿no? Que esto ya está más vinculado, digamos, al decolonialismo, y la criminología queer, ¿no? Que de hecho esto me pareció interesante leerlo, lo otro ya lo había leído mucho antes, y esto lo leí, lo estaba leyendo hace muy poco, que tiene que ver mucho con las prácticas sexuales no normativas, ¿no? Y aquí sí sería muy interesante que se puedan introducir, ¿no? A todos estos conceptos de acuerdo a cómo a ustedes les agrade, porque siempre nosotros vamos a tener la prevalencia por un enfoque más que otro. En mi caso particularmente parto mucho de la criminología crítica, ¿no? De que todo tiene que ver con el poder, con el ejercicio del poder. Pero justamente está para esto, y es algo que les motivo muchísimo a ustedes, es que estudien todos estos enfoques o los enfoques que existan, los estudien y sí, siempre vamos a estar más apegados unos que los otros, pero no significa que sea que lo que nosotros consideremos va a invalidar el resto. Al contrario, mientras más escuchemos, mientras más debatamos en estos temas, vamos a poder llegar a mejores resultados, a mejores productos, productos que nos van a permitir tomar mejores decisiones políticas, al fin y al cabo. ¿No? Porque desde el enfoque que veamos siempre vamos a llegar a un solo punto, que todo tiene que ver con cómo se relaciona la sociedad, ¿no? Con cómo están nuestras instituciones, con cómo está la sociedad. Si nosotros criticamos, nosotros estudiamos, perdón, desde una manera crítica el tema del delito, vamos a encontrar problemas muy grandes, muy estructurales, que están aquí, que van a ser parte de nosotros posiblemente en los próximos 10 20 años, que al fin y al cabo va a ser responsabilidad de nosotros, ¿no? Y la inquietud está para que ustedes puedan desempeñar. Ahora sí, eh, tres casos específicos para pasar a la ronda de preguntas. La criminología crítica, ¿no? Por ejemplo, permite analizar cómo la extorsión, en Comas o en San Juan del Lurigancho, surge de la precariedad laboral, la informalidad, la ausencia de protección estatal, mientras que el sistema penal se concentra en castigar a pequeños extorsionadores y no aborda redes económicas criminales más grandes, ¿no? Es decir, vamos por cositas chiquitas, los atrapamos y ¡pum! Pero, ¿qué pasa con las redes criminales grandes, las organizaciones criminales? Perfecto con lo otro, está muy bien, pero ¿qué pasa con lo otro, con el sistema? ¿Qué pasa con las organizaciones, las redes criminales grandes? ¿Qué pasa con la precariedad laboral? ¿Qué pasa con los espacios autoproducidos, con la informalidad? ¿Qué pasa con esos espacios donde no hay policías de tránsito, no hay fiscalizadores de la municipalidad, no está la ATU? ¿Qué pasa con esos espacios, no? Teoría del etiquetamiento. Por ejemplo, el tema de jóvenes de barrios populares, le he denominado, ¿no? Pero que vendrían a ser, pues, de estos espacios, de personas de las barras bravas, ¿no? Bueno, no de las barras bravas, de las barras en general. Son estigmatizados como delincuentes o pandilleros, ¿no? Por cómo se visten, por dónde viven o por cómo hablan. Siempre hemos dicho, ¿no? Una persona en la calle que está caminando y pues vemos que tiene ciertas características, ah, no, ese puede ser de la barra brava, nos puede robar, pero no, o sea, posiblemente no tenga nada que ver con eso. Con el tiempo, esto felizmente se ha ido deconstruyendo y eso es muy bueno, pero que aún todavía se mantiene vigente en algunas cosas, ¿no? La criminología cultural, un caso muy ejemplo, es cómo las organizaciones criminales construyen su reputación, construyen pues símbolos, construyen medios, construyen todo, digamos, toda una maquinaria para que la gente pueda apreciarlos, ¿no? No los etiquete como delincuentes justamente a partir de pues las redes sociales, ¿no? A partir de grafitis, a partir de pintas, a partir de merchandising, a partir de apodos de bandas, a partir de vender cosas por TikTok, por Instagram, ¿no? Un ejemplo de ello es la jauría o los pulpos, ¿no? No sé si han visto esto de aquí que les estoy señalando, que un tiempo se hizo famoso, ¿no? Que vendían, y eso es muy grave. O otro caso de aquí de la criminología cultural es los narcocorridos, ¿no? Los narcocorridos, que al fin y al cabo, ¿qué terminan por hacer?
las canciones de Peso Pluma, las canciones de Nata Nodal, me parece, ¿no? ¿Qué terminan por hacer? Reproducir comportamientos criminales de organizaciones criminales que abiertamente hablan. Yo ando con mi AK-47, voy matando enemigos, voy matando a los policías, voy trasladando droga, etcétera. ¿Qué terminan por hacer? Terminan por difundir una idea de que nosotros podemos conseguir dinero de esta manera y no nos va a pasar nada. Sí, suena crudo, pero es de esa forma. Bueno, quería terminarlo por ahí. Muchas gracias. Igualmente, si he generado inquietudes, perfecto por oírlas y estoy aquí para poder atender a todo ello. Jaime, de verdad ha sido muy interesante tu ponencia, un tema muy bastante interesante y de mucha relevancia actual en un contexto de gran inseguridad. Bueno, chicos, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o algún comentario, podría levantar su mano para ya hacer el comentario o la pregunta pertinente. A ver, Valentino, dale, comenzamos con tu pregunta. Sí, buenas tardes. Un segundo, prendo mi cámara porque creo que sí, lo merece. Y ahora sí. Ah, sí, buenas tardes. Primero, gracias por la sesión de hoy día. Ha estado muy interesante. De hecho, justo más bien lo que quería realizar era un comentario al respecto. Justo esta sesión me ha servido como para complementar la información y el conocimiento que ya estaba manejado antes, porque como yo soy estudiante de sociología, actualmente ya estoy cursando el octavo ciclo, justo hemos visto esos temas de la teoría de la desviación, o bueno, sociología de la desviación como se llama al menos en nuestro campo justo por Becker, que justamente usted lo citó en la primera parte de la introducción al respecto de las definiciones de delito. Y me es curioso porque justamente el libro que Becker había publicado en los años 60 sobre el tema del delito y cómo es el consumo de la marihuana y cómo estas prácticas se van normalizando constantemente, no únicamente quizás por temas estructurales como podemos decir en nuestra carrera, que son generalmente a veces patrones ya de una sociedad que lo normaliza constantemente, sino que también ya vienen propiamente de los individuos que si bien también tenemos en cuenta justamente que la estructura o las condiciones sociales puedan modificar o puedan condicionar que estas personas puedan seguir cometiendo delitos, también existe esta suerte de la capacidad de agencia que tiene cada uno de estas personas, ¿no? Que no todo necesariamente tiene que ser la estructura que pueda explicarlo. Y ahora con estas nuevas teorías críticas que surgen de la criminología para poder ayudar a entender mejor este tema de la desviación y los comportamientos que tiran más para el delito, me ha servido como para poder ampliar un poco más la mirada, ¿no? Y enriquecer nada más este tipo de conversación. Si a alguien le interesa, pues deberían leer el libro porque de verdad es un inicio muy, muy fuerte para su momento y un aporte bastante interesante a la criminología durante los años 60. Nada, eso, gracias. Qué bueno, Valentino. Quería ahí también, sí, de hecho, muchos de los estudios bueno, de las obras primigenias, ¿no? Que en su momento se han debatido, se escribieron, se publicaron, al día de hoy, mucho de ello todavía sigue vigente. ¿Y por qué se podría decir? Es porque la sociedad no ha cambiado mucho de lo que ya en su momento era, ¿no? Tal vez para nosotros sí, pero para el norte global, para la industrialización, la postindustrialización, el capitalismo, el neoliberalismo, que ya en su momento existía, ya para ellos esa era su realidad, que a nosotros recién nos está llegando esa realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo también cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la extorsión, vamos a ver que es la expresión no solamente de las estructuras, de las superestructuras que existen, ¿no? De cómo nosotros hemos ideado nuestro Estado, hemos ideado nuestra economía, hemos ideado nuestra sociedad. Al fin y al cabo, mucho de lo que ya se escribió, nosotros lo podemos tomar porque justamente son expresiones que ellos ya vivieron en realidad. ¿No? No va a explicar del todo, al fin y al cabo, porque son realidades muy distintas, pero sí nos va a, por ejemplo, ¿no? En el norte global no tienen la variable autoproducción informalidad que nosotros lo tenemos pues presente, pero que sin embargo, si los estudiamos en algunos espacios muy reducidos, vamos a poder nosotros comprenderlos. Era también por ahí darle, Valentino. Y qué bacán. De hecho, esto es un tema muy importante para todo tipo de carrera que se inmiscuyan en estos temas. Como dice, ese libro es muy hermoso. Hay otros papers que también les voy a pasar, para los que llegaron un poquito tarde a la sesión, les voy a pasar una bibliografía al respecto. Serán unos 80 más o menos, ya ustedes leen lo que más les parece, pero que he ido recolectando, ¿no? A lo largo de este tiempo que he ido leyendo, estudiando este fenómeno. Bueno, continuamos y con las preguntas si es que existen, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Valentino. Muy interesante tu comentario. Si existe alguna otra pregunta, comentario al respecto de la sesión, por favor.
O sea, un minuto tal vez, alguien es tímido y no quiere hablar, que se anime, no. Bueno, creo que María Karin, adelante. Sí, justo al final cuando hablaste sobre los narcocorridos me pareció bastante interesante, porque recuerdo que en alguna de mis clases se comentaba algo que estaba ocurriendo también en el caso de Lima, ¿no? Por ejemplo, en el Callao con el género musical del maleanteo, no sé si te has enterado de eso. Y me parece de que es un género que ha estado como bastante viral o bastante expandido por TikTok, por ejemplo. em, Como en estos tres virales que se comparten. Y creo que también tiene que ver con qué tan arraigado está la criminalización hoy en día, ¿no? Y cómo es que también, o sea, claro que siempre se ha tenido esta tradición de observar, tal vez desde un punto de vista estigmático al Callao como una zona peligrosa, una zona en donde se reproduce la violencia, la criminalidad. Pero también el hecho de que cómo es que ahora se está como volviendo más poroso, más evidente esta porosidad entre las instituciones legales, o las policiales, o los órdenes de seguridad, o los sistemas judiciales, con las redes ilegales, ¿no? Que hoy en día me parece que esa frontera está bastante porosa y creo que es un reto para las mismas políticas públicas el pensar en cómo es que, por ejemplo, las entidades legislativas participan dentro de esas redes criminales que son bastante diseminadas, ¿no? En el que no solamente está preponderantemente un solo actor, sino que es una red de múltiples actores desde diferentes escalas, ¿no? Eso, es sí. Sí, Karim, mira, por ejemplo, has tocado un tema bien importante y también esto tal vez genere un poco de inquietudes. Es el tema del malanteo, ¿no? Particularmente la música es buena, creo, que no he escuchado en su momento, tal vez en una fiesta, pero cuando uno escucha lo que realmente reproducen es muy grave. ¿De qué me refiero con eso, no? Más allá de estigmatizar de todo ello, hace muy poco tiempo falleció me parece que asesinaron, ¿no? O sea, por sicariato, a un cantante en Villa El Salvador que se llamaba 26 creo, me parece, ¿no? Que fue muy sonado, un joven de 18 17 años que con su productor que fue asesinado, ¿no? Y que él cuando uno escuchaba sus canciones, que de hecho esas canciones nosotros ya las venimos escuchando y alertando desde el año pasado, me parece, desde inicios, porque ya antes pues tenía 1000 reproducciones, 2000, ¿no? Pero que luego pasó a 30.000, 40.000. Nosotros lo conocimos cuando tenía 1000, pero ya cuando tenía 30.000, 40.000, 50.000, ya es urgente. Pero ya ahorita tiene que 2, 3, 4 millones, suena como parte de las canciones de discoteca. Pero uno se pone a escuchar lo que realmente reproducen, es muy grave. Es muy grave en todo sentido. En todo sentido, uno, que ellos mismos criminalizan su propio lugar. No, ellos mismos criminalizan su propio lugar. Dos, que reproducen, que hacen que los niños, los jóvenes se inmiscuyan en estos temas, que claro, parece gracioso, evidentemente, porque al fin y al cabo, pues es algo que lo estamos normalizando y que vamos a terminar normalizándolo en el camino que vamos, ¿no? Sí, suena muy pesimista, tal vez siempre me dicen, eres muy pesimista, pero ¿qué corriente o qué postura existe para hacerle frente a todo esto, ¿no? Y aquí, y por eso mi inquietud, tal vez de mi fastidio, ¿no? De hay que hacer una sesión sobre esto, de generar estas inquietudes, porque mientras más personas se involucren, mientras más personas conozcan, va a haber más evidencia, ¿no? Vamos a poder reproducirlo mejor. Vamos a poder nosotros difundirlo mejor, vamos a poder conocer mejor. Y estaba esta persona, ¿no? Que en una de sus canciones, recuerdo muy bien haberla visto, analizado incluso, que mencionaba que había matado a un taxista, ¿no? Entonces había matado a un taxista y había robado su arma, me parece, etcétera. Y que ahora es un trend, incluso, no me parece. Y que se volvió viral, se volvió, pues, oye, mira, hay que admirarlo. Una persona que muy joven, que tenía arma, que tenía pistola, que nosotros como sociedad vamos a admirar a una persona que mató a un taxista para robarle su arma y para comprarse una moto, porque eso es lo que él cuenta, lo que él narra, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros niños? Algo mucho más urgente que sucedió hace pocos días. Estamos en una reunión de trabajo y mencionaron, ¿no? Conocen a Abimael no, al camarada Gonzalo. Dos, tres personas que estaban en la reunión
particularmente, digamos que no mencionaron. No era una reunión de trabajo, sino era más grande. No era oficial en donde trabajo, sino era en otro espacio. No lo conocían. Y eran jóvenes, 19, 18 años me parece. No lo conocían. Entonces, luego me ponía a pensar, ¿no? Oye, ellos son víctimas de algo. Porque son víctimas de algo, ¿no? Son víctimas con el afán que han hecho los grupos de poder, y siempre lo voy a decir, los grupos de poder, de no repetir la historia con el afán de tratar de ocultarlo, han terminado haciendo que la gente se olvide de algo muy importante que evidentemente no debemos de volver a repetir, sí, pero que, ¿cómo no volvemos a repetir? Estudiándolo, no hay otra. ¿Cómo no repetimos algo sabiendo las consecuencias, el problema, todo lo malo que nos llevó, cómo era, todo eso? Y es grave, ¿no? Entonces, de la misma forma también es grave que estas personas, que los jóvenes, los niños con 10 11 años estén pues subiendo canciones. Pero ¿hay alguna literatura que nos hable sobre eso? ¿Hay algo escrito que nos hable sobre como tú mencionas, lo criminalizado que está y también cómo ellos mismos se criminalizan, que mencionan en la avenida José Gálvez es donde ocurre lo peor del Callao y están los más malditos, creo que menciona? Entonces, ellos mismos se criminalizan a sí mismos y criminalizan a toda la zona que vive ahí, porque ellos están diciendo que toda la gente que vive en esa zona son pues criminales como él. Como ven, es un problema que sí, el tema de la cultura delincuencial, criminal, está presente, está. Y son los medios los que al fin y al cabo también terminan por vender, porque ellos siempre van a venderlo. Es un producto, ¿no? Al final la televisión es un producto. Entonces van a tener que terminar de vender lo que mejor les plazca, lo que más les genere. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros tenemos pues medios, tenemos primero un delincuente que va a cometer un delito, lo va a grabar o lo va a hacer canción, lo va a volver viral, va a haber gente que le siga, la policía, pues y ahí viene otro problema, ¿no? Que hay una línea muy delgada y que ya cada vez está más poroso, es que todo es parte del sistema, del Estado que tenemos, de la forma en cómo nosotros hemos construido, no solamente el Estado, nuestra sociedad, cómo nosotros reaccionamos ante el delito, cómo nosotros como ciudadanos le hacemos frente al delito, nosotros estamos organizados, nosotros pertenecemos a nuestras juntas vecinales, nosotros somos activamente parte de voluntariados, de colectivos que pues le hacen frente al delito, también, ¿no? Es una autocrítica. ¿O qué nosotros estamos haciendo para frenar esto, ¿no? Entonces, sí, las instituciones cada vez están, no sé si mencionarlo, porosas, pero es el tema de que, es el tema que sí, hay una línea muy delgada que está ocurriendo, que es nuestra realidad, y que como nosotros como críticos, como académicos, tenemos que plasmarlo, ¿no? Tenemos que nosotros evidenciarlo, tenemos que escribirlo, porque solamente de esa forma los tomadores de decisiones van a poder recurrir. Y hasta cierto punto también es culpa, ¿no? Y lo que mencionaba en un inicio, ¿no? Si nosotros ya ahorita estamos debatiendo y ya sabemos que tenemos un problema, que son estas canciones, ¿no? De 26 y, si no me equivoco, hay otros más que salen con armas, que salen abiertamente contando que han cometido un delito, ¿no? Que salen abiertamente mencionando que han sido víctimas también del delito, que están criminalizándose ellos mismos, que están criminalizando a otras personas, pero no hay nada de por medio que permita a los demás tomar decisión. Y no hablo pues de que los detengan, ¿no? Sino hablo de que generen políticas públicas, que generen estrategias, que los introduzcan, que introduzcan dentro del debate público, ¿no? No haya eso de ahí, esa difusión de por medio, que la prensa lo puede hacer, sí, pero lo académico, lo científico, lo riguroso que nosotros podemos hacer, si no estamos en medio, pues, ¿cómo llegamos, ¿no? Y también es una autocrítica, ¿no? Oye, hay que inmiscuirnos. Una autocrítica es quienes han tenido el monopolio del conocimiento de estos temas durante mucho tiempo, que no hemos sido nosotros, evidentemente. Entonces, también va por ahí y esa observación es muy buena realmente de que la justicia penal en el Perú, pues sí tiene ciertas deficiencias, eso sí, todos lo saben, evidentemente, todos. Y quien diga que no, pues evidentemente está un poquito mal, ¿no? Creo. Porque en todo, desde que inicia hasta que termina, hasta donde termina, ¿no? Pero es parte también, como les mencionaba, parte pues de la superestructura, ¿no? Ya esto es un debate mucho más arriba de la superestructura que nosotros tenemos. Eso. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Karim, también por tu pregunta. Muy interesante, muy acertada. Los comentarios han sido muy... Creo que hemos aprendido mucho hoy día sobre el tema de las y cuantitativas para verlos en un ambiente. ¿Se me escucha bien? Ya, perfecto. Vamos a la- antes de que terminar la sesión.
por favor. Si pudieran prender sus cámaras, sería muy interesante. Si pudieran prender sus cámaras para la foto grupal. A ver. Si no, así nomás. A ver, un momento. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Voy a tomar foto. Dame un segundo. Gracias. Ahora sí. No, un momento. Ya, ahora sí. Uf. Más. A ver, una segunda fotito. Un segundo. Que mi laptop no está ayudándome. A ver, vamos a una segunda. Vamos por una tercera, si no. No. Ya. Ya se las fotos. Ha sido de verdad muchas gracias por su asistencia. Creo que es una sesión muy enriquecedora para todos. Y es un gusto tenerte, Jaime, la verdad. Ha sido un placer escuchar. Decía crítica. Walter, ¿vas a decir algo a lo que estamos haciéndonos? Levántate la mano. Sí, lo que iba a comentar es para todos los que han asistido a esta sesión, agradecerles mucho su participación, especialmente los que han levantado la mano a dar sus comentarios, a dar sus comentarios y opiniones al respecto. Como hay un enlace a un cuestionario, una encuesta que nos podría ayudar mucho como taller a mejorar. Agradecería que puedan participar, sean o no del taller. Muchas gracias. Y Perfecto, muchas Walter. gracias al ponente por su participación. Muchas gracias, Walter, por esa información. Ahora sí, por favor, chicos, si pudieran poder hacer una encuesta. Y ha sido un gusto y un placer tenernos aquí. Que tengan buen fin de semana.